Oigan, pues es que estas presentaciones son muy emotivas. Esta cosa ya me siento como de celebridad. La verdad es que cuando me invitaron sí estuve muy feliz porque siento que una parte muy importante de ser profesores es poder compartir lo que nos apasiona. Y el acompañarlos a ustedes, yo sé que a todo el equipo nos apasiona muchísimo. Entonces llegaron y me dijeron que hoy el encuentro iba a ser acerca de cómo prevenir la violencia en diferentes espacios, ¿no? Tal cual en cómo integrar la empatía y la eliminación de violencia en un tema. Y pensé, dije, a ver, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo nosotros, desde este lado, y ustedes que ahorita vienen a escuchar esta situación, en qué nos parecemos con lo que podemos cambiar y transformar espacios? Y más importante, espacios a nosotros mismos. Entonces les voy a hablar del autoconocimiento para la gestión emocional enfocada en la empatía. No es algo bien, o sea, no es tan aburrido como suena. Mis alumnos ya han escuchado de esto un chorro, pero vamos a hacer un camino hacia el autoconocimiento. ¿Te conoces? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes qué te detona? ¿Sabes qué no? ¿Sabes lo que quieres y lo que no? Es importantísimo, porque si no tienes idea de esto, estás un poquito perdido en el abismo. Entonces vamos a empezar con la prehistoria. Hace años las personas eran nómadas. Entonces iban y tenían que cazar para sobrevivir. ¿Cierto o falso? Cierto, perfecto. Entonces, ¿qué pasaba? Había aldeas que se quedaban en algunos momentos sin los hombres que iban a cazar y entonces quedaban sin esa protección, ¿no? ¿Y qué pasaba? El cerebro necesitaba esa certeza. Decía, híjole, ¿en qué momento van a regresar? ¿Vamos a tener comida? ¿El mamut se va a comer a mi hijo? ¿Sí o no? Y desde ahí se prende un foquito en nuestro cerebro que nos dice, tienes que estar seguro. ¿De qué quién sabe? A ver, ¿de aquí? ¿De qué están seguros? ¿De qué están 100% seguros? No lo sé. Cada uno me dirá, no, eso es imposible. O tal vez están súper conscientes de algo. Pero bueno, ser nómadas a eso nos llevaba, a saber y a preguntarnos si iban a regresar. Y de ahí, no sé si aquí ya a ustedes les tocó la caricatura del Correcaminos. ¿Alguien la vio? ¿O ya son muy chiquitos? ¿Sí? Ajá, gracias, mamá. Buenísimo. El Correcaminos, les voy a dar un gran spoiler, nunca lo alcanzan. Y así es la certeza. Es súper complicado alcanzarla. ¿Por qué? Porque se te va de las manos. Quiero que todos hagamos un ejercicio. A ver, vayan a su refri, véanlo todos, vean su refri, abran su refri, congelador, ok. Saquen un hielo, el que quieran, aunque sea uno con frutitas, que está de moda, me da igual, va. Pónganlo en su mano, todos pongan su hielo en la mano. ¿Los quiero ver sus manos. Buenísimo. Aprieten el hielo. Cierren los ojos. ¿Qué empiezan a sentir? Ese hielo, ¿qué les causa? ¿Quema? ¿Duele? ¿Qué pasa si lo aprietas tanto? Ya pueden abrir los ojos, gracias por seguirme la corriente. Ese hielo son sus pensamientos, sus preocupaciones, todas esas ganas de tener certeza. ¿Qué pasa ahora si abren un poco la palma de su mano y empiezan a jugar con el hielo? ¿Qué pasa? El hielo se va a empezar a deshacer, ¿ok? Y puede que moleste, sí, 100%, pero no va a molestar tanto como crees que te podía llegar a doler. Tienes un poco menos de discomfort. Y aquí es que les quiero hacer unas preguntas textuales. 1. ¿De qué tienes control realmente? 2. ¿Qué es el control? ¿Qué sentimientos trae guardados ese control? ¿Y el miedo a soltar es igual al miedo a recibir? A lo mejor ahorita están pensando que esto es un trabajo de autoconocimiento brutal y la palabra es, sí, o sea, perdón, pero para eso estamos aquí, para eso están sentados en un lugar súper privilegiado, porque si alguien les llega con esta información ya no tienen de otra, o sea, ya tienen que hacerle caso y tienen que hacerse caso y empezarse a escuchar. No escucharnos es un problema impresionante, porque vamos contra corriente y no solo contra una corriente, contra tu propia corriente. Por eso, como somos seres humanos racionales, que nos encantan las bullets y las recetas y los procesos, vamos a hacer esto un poco más fácil. Y vámonos al paso 1. Tus negociables y tus no negociables. Yo sé que mis niños los tienen porque se los hago hacer en clase, pero ¿qué cosa es súper importante en tu vida y con base en eso vas a tomar decisiones? ¿Tienes no negociables para tu trabajo? Para tus amigos, para tu familia, típico que para tu pareja, ¿no? Tienes una lista de, y entonces que mida 2 metros, ajá, ok. Pero para ti, ¿tienes no negociables propios?
¿Sabes lo que eso implica? ¿Por qué? Porque ¿qué va a ser sostenible a largo plazo? ¿Qué va a ser eso que en un futuro te va a llevar a tomar una decisión y que digas fue la correcta? Y no arrepentirte en el proceso. Esa ruta crítica de los sís y los nos que tú solito te pones. Con esto puedes negociar. ¿Por qué? Porque muchas veces el no hacerlo te lleva a la apatía. Y la apatía es un enemigo impresionante, porque te empiezas a dejar de cuestionar las cosas más importantes de tu propia vida. ¿Qué tan importante eres para ti mismo que tomas la decisión de ponerte a salvo? Está cañón, ¿no? Está cañón que ya ni siquiera nos lo cuestionamos y podemos vivir en un piloto automático impresionante. Y aquí les voy a contar una historia medio, trágica, pero no. Y ahí les va. Hace un año yo renuncié a un trabajo que amaba. Ese trabajo era el trabajo de mi vida, pero ¿qué creen? Llegó un momento en el que ya no podía crecer más, en el que lo había hecho todo, en el que había cumplido la misión. Y me fui feliz, feliz de que todo cerró y cerró como tenía que ser. Y entonces me ofrecen otro trabajo, no voy a decir la empresa, pues porque tampoco hay que quemar gente, pero era el trabajo, ya saben, de que tienes las prestaciones, el puesto, el todo. Y yo dije, qué impresión llegar ahí tan pronto. Era un sueño, pero me tomó menos de un mes entender que ese sueño no era el mío. Vivir agobiada, estresada, preocupada, en un ambiente de miedo, de violencia, de tensión, de hacer menos a los demás y de usar ese poder no para bien, no era lo mío. ¿Ubican la película de Devil Wears Prada? Ok. Ser Andrea no es aspiracional. Deberíamos correr de eso. Y yo ahí me encontraba, corriendo de eso. Y entonces también ahí me van a decir, ¿y por qué no te fuiste? Pues sí me fui y con mucho miedo y con mucha pelea de estas etiquetas que yo me había puesto toda la vida. ¿Por qué? Porque, oye, tienes que ser responsable, tienes que responder, tienes que aguantar. ¿Y dónde está la dignidad? Entendí que el no negociable más importante para mí es que mi vida no se vende, mi paz no se vende. ¿Cuál es tu no negociable? ¿Y qué harías? ¿Lo respetarías en esa situación? ¿En cualquier situación a la que te enfrente o te exponga? ¿Dónde? Y piénsalo. ¿Dónde te estás quedando por miedo? Si tu primera razón para quedarte es miedo, salte de ahí. Córrele, no es para ti. ¿Qué tanto te conoces? Y repito, ¿qué tanto te interesa tu vida? Como para poder ponerte a salvo. Mis no negociables aquí me decían, salte, esto no es para ti. Y alguien que yo quiero mucho me dijo, en la vida puedes ser lo que tú quieras, pero siempre sé valiente. Y esa es la realidad. Tienes que ser valiente para ponerte a salvo. Tienes que ser valiente porque también el aprendizaje impresionante que me llevé es que hay gente que siempre te está viendo y que a lo mejor te está sintiendo lo mismo que tú, pero no tiene esas herramientas para poder sacar ese coraje y salir de ahí y ponerse a salvo. Y está contando contigo de una u otra manera. Y aquí entra la violencia en escena, porque era un ambiente súper violento. ¿Por qué los ambientes tóxicos se tornan violentos? Para ti, ¿qué es la violencia? Muchas veces no es un tema de moretones y gritos, sino que puede ser un tema que empieza por la falta de interés, por la desilusión, por la impotencia, que muchos van a aprovechar esa situación que tú estás viviendo. Entonces, ¿para ti qué es? Y si estás en un ambiente violento, ¿sabes que estás en un ambiente violento? Es importante cuestionártelo. Es importante también conocer qué te mueve, porque sabiendo qué te mueve y qué te hace vibrar, en el momento en el que ya no estás en esa sintonía y en esa sincronización, brincas. ¿Qué le pasa a las ranas? ¿Saben el ejercicio de las ranas? Que las ranas las ponen en un balde de agua tibia y entonces empiezan a subir la temperatura, pero las ranas tipo jacuzzi, están felices. Y llega el momento en el que el agua empieza a hervir, pero ¿qué creen? Ya no pueden brincar porque sus ancas, ya se durmieron, entonces acaban muriendo. ¿Por qué? Por quedarse completamente cómodos. ¿Estás cómodo en donde estás? Porque si estás un poco más cómodo de lo que deberías, aguas, corre, no se te vayan a dormir las piernas y empieza a hervir el agua. Este ejemplo es muy importante, es muy personal, pero es muy importante porque muchas veces podemos vivir esto en entornos seguros, en espacios seguros. Y
Lo puedes ver dentro del bullying, típico, que es primaria, secundaria, prepa. Espero universidad ya no, niños, hagámoslo bien. Familiar, puede ser hasta con tus amigos, puede ser en pareja, puede ser laboral, 100%, pero aquí viene uno muy importante. La violencia autoimpuesta. ¿Cómo te estás hablando? Porque tu cerebro te lo va a creer. No sabe lo que es real y no sabe lo que es mentira. Simplemente sabe lo que le cuentas. ¿Qué le estás contando? Y en ese momento pasa que la violencia hacia uno mismo se vuelve súper primordial y súper peligrosa, porque la ejercemos diario. A ver, ¿quién es la única persona con la que van a estar toda su vida? Con ustedes. Mejor cáiganse bien. Váyanse a esa date incómoda solos al cine, al café, a donde sea. Porque si no te caes bien, estás metido en un problemón. Eres la única persona con la que vas a estar toda la vida. Y bueno, de ahí nos vamos al paso 2, porque acuérdense que nos gustan los pasos. El paso 2 se llama la magia de soltar. Regresemos a la metáfora del hielo. ¿Qué pasó? No lo soltaron por completo. O sea, su hielo sigue aquí, pero ya no está así. Acuérdense que los pensamientos, véanlo así, ustedes están sentados en esa silla, tienen un árbol ahí arriba, y los pensamientos son las hojas de los árboles que van cayendo. Caen. Hay de dos. O que tú dejes que los pensamientos caigan sobre tus manos, bueno, las hojas, y sigan corriendo, o que trates de agarrarlas todas. Spoiler, no puedes, se van a ir, se van a deshacer las hojas de que las aprietes. Pero si simplemente llegan y se van, hay manera de barrerlos, de ordenarlos, de acomodarlos. Y eso te da algo que solamente el ser humano tiene, y es tu más grande regalo. La libertad de decidir, de hacer, de pensar, de crecer, de poder ordenar todo lo que tienes. Porque sí, tú no decides qué te pasa, pero sí decides qué haces con eso que te pasa. A veces no queremos soltar, como el hielo, y hay cosas que nos están quemando. ¿Cómo sabes que tienes que soltar? Muy fácil, es lo que acabas de pensar en este momento que te dije que tenías que soltar algo. Es que ya lo sabemos, ya lo tenemos súper claro, solo que nos da muchísimo miedo hacerlo. No tiene que quemarte para que lo sueltes. Tiene que quedarse igualito, o a lo mejor ya no sumar. Y obviamente si resta, bueno, o sea, esto está de más. Por favor, suéltalo. ¿Por qué? Porque también para tener nuevos comienzos necesitas finales. Y para eso vamos a llamarle a nuestra amiga la intuición. Ubican ese sentimiento que te pasa aquí, que de la nada tú sientes en la mitad del estómago que algo va bien o va mal y no sabes explicar. Perfecto, les presento a su amiga la intuición. Si yo les preguntara un porcentaje de información con el cual deciden, ¿qué me dirían? ¿Con cuánta información toman sus decisiones? Ustedes ya saben. Pero todos los demás, ¿con cuánta información toman sus decisiones? Échale, más o menos, del 1 al 100. Esto va a estar incomodísimo. 5, sí. 7. 10. 20. Ah, no, aquí ya estamos subiéndole. ¿Quién apuesta más? Les voy a decir, todos nosotros estamos programados para tomar decisiones con un 30% de información. Máximo, tope, no sabes más. El otro 70%, ¿de dónde lo sacas? Lo sacas, te lo inventas, del estómago, de todo el conocimiento previo. Da igual si lo viste en Friends o lo viviste. Tu cerebro no sabe diferenciarlo. Entonces, toda tu experiencia, todo tu aprendizaje va conformando tus decisiones. ¿Y saben en cuánto tiempo se inclinan a decidir? Segundos, ¿cuántos? 3. Más o menos, Ana Pau. 5. 2. A ver, ustedes ya les dije. No me ponen atención en clase, ¿no? Punto 5. En punto 5 decides tu vida. O te inclinas hacia decidirla. ¿Qué pasaría si en esos puntos 5 le echamos ganas? Le metemos empatía. Entonces tomaríamos decisiones mucho más conscientes y decisiones mucho más acertadas. ¿Y qué pasa si invitamos a nuestra amiga intuición y le decimos, sí, aquí sí cabes? Sería muy distinto. Y nos vamos. Ya casi es el último, no se hago bien. Al paso 3, que es la necesidad de recibir. Yo no sé si aquí conocen a nuestro gran amigo Gary Chapman o han hecho su test de los lenguajes del amor, que se volvió muy popular, pero te dice, se supone que cómo quieres que te quieran y tú cómo sabes querer, ¿no? Independientemente de qué nos dijo Gary Chapman, todos necesitamos sentirnos amados, recibidos,
en un lugar. ¿Para qué? Para llegar a la trascendencia y la autorrealización. Y aquí nos vamos a la pirámide de Maslow, de necesidades básicas de una persona. Necesitamos sentirnos protegidos, necesitamos sentirnos confiados en un ambiente. ¿Para qué? Para llegar justo al nivel máximo de trascendencia y de autorrealización. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto decirle que sí a la ayuda? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos da miedo recibir? Puede ser, y podemos empezar con un tema de autoestima. ¿Qué tanto, o traducido, qué tanto te quieres? ¿Qué tanto crees que eres merecedor de ayuda como para pedirla? ¿Qué tanto sabes que ser vulnerable es importantísimo y que te vuelve o te hace ser humano? Otro spoiler: Superman no existe. Superman no existe, y el superpoder de una persona es su vulnerabilidad, porque es su apertura a ser valiente, es su apertura a recibir lo que el mundo y los demás le pueden ofrecer, porque se vale dar y se vale recibir. Se llama reciprocidad. Si no, es un barril del cual vas a sacar y sacar y sacar, y al final vas a acabar muy preocupado y muy lastimado por no sentirte recibido. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Le tenemos miedo que la gente sepa que no somos superhéroes? ¿Qué crees? Ya saben. Saben que llegas tarde, que no te gusta despertarte temprano, que hay un día que no te bañas. Ya lo saben, ya lo saben. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? Espero sí, Ale, espero sí, ¿ok? Y esto nos lleva a la comprensión del entorno, al automerecimiento, al como me quiero, sé que lo puedo tener, sé que lo merezco. Y a subir tu autoestima. ¿Cómo? Con base en la apertura. No estás abierto a que todo pase, no. Pero estás abierto a respetar tus límites y fluir dentro de ellos. Y con eso te abre un horizonte infinito de posibilidades. Niños, lo más bonito que puedes tener en el mundo es la posibilidad. ¿Por qué queremos quitarnos la posibilidad? ¿Por la certeza o la certidumbre? No, la posibilidad implica aventura, implica historia, implica emoción, implica nuevos comienzos, implica amigos, implica estar en un sábado a la 1:30 en un lugar donde nunca creíste, dando una mini clase de los lunes o miércoles. ¡Está padrísimo! La posibilidad es que a lo mejor el próximo año van a estar viviendo en España, donde quieran, con un nuevo novio. Me da igual. El punto es que tienes el poder de hacerlo suceder. ¿Lo habían pensado? Tienen el poder de hacer suceder su propia vida. Y eso está brutal. Y te va a ayudar con tu autopercepción. En clase a mí me gusta hacer un ejercicio muy sencillo, donde los alumnos van pasando uno atrás del otro, o sea, se paran todos, tienen unas hojas o unas etiquetas y se van escribiendo o describiendo lo que ven en el otro. Entonces pueden poner divertido, cool, inteligente, Sean conscientes que nosotros vamos creciendo con esas etiquetas toda la vida. Entonces nos vamos poniendo nuestras propias etiquetas. Tímido, no sé, échenme etiquetas, adjetivos, por favor, ayúdenme aquí. Chistoso, aplicado, responsable, callado. Y esas etiquetas van creciendo y creciendo y creciendo. Y aquí es importantísimo que tú le pongas a esta autopercepción límites. Que digas tu sí y tu no. Porque también el no protege. El no es otro superpoder que te ahorra tiempo, energía, esfuerzo, dinero si quieren, y que te pone a salvo. Todos crecimos con el no. No metes el tenedor al enchufe. No ahogues a tu hermano. No te comas el arete. O sea, pero en el fondo esos no te decían sí a ti, sí a cuida tu vida, sí a te quiero y quiero que estés vivo. El no te pone a salvo. ¿Qué no te estás diciendo a ti para decirle que sí a los demás? Desde la neta no quiero salir contigo hoy. No, gracias. No tienes por qué dar explicaciones. Muchas veces solamente tienes que ser educado. A ver, aguas, ojo, esto no les da licencia para ser groseros con todo el mundo, no va así. Pero sí te da licencia para ponerte a ti como prioridad. Y esta palabra es importantísima. Prioridad para saber qué no y qué sí en tu vida. Porque muchas veces es más importante saber qué no para llegar a tu sí. No importa qué tan perdido estés en el camino, con que llegues. No son carreritas,
así no funciona. ¿Qué es importante también del no? Que el no te lleva a lo que quieres hacer. Entonces lo haces con gusto, con confianza, y no te lleva a estar enojado en tu propio entorno. Y eso puede parar también todo el sistema de violencia. ¿Por qué? Porque si estoy enojado conmigo, ¿qué pasa? Voy a contestarle feo a quien esté conmigo. Y entonces eso se puede volver una cadenita, que a fin de cuentas se basa en ese autoconocimiento que no estás teniendo, en esos límites que no estás poniendo, en esos detonantes a los que no les estás haciendo caso. Por eso es tan importante saber poner límites. Y por último, el proceso de amar, el proceso. Vamos a pensar en uno de sus días, 24 horas, ¿ok? Entonces, después de 24 horas, imagínense que ustedes duermen 8, estaría padrísimo, ¿no? Y entonces tienen 1, 2, 3 para desayunar, comer, cenar, van al colegio, bueno, a la universidad, porque ya son grandes, trabajan, ahí pónganle otras 8 horas, y entonces después de eso, ¿qué? ¿Les gusta una para yoga? Lo que quieran hacer, ok, buenísimo. Tienen otra en el tráfico, Chícara de Ciudad de México, pues ya son 2 horas. Durante todas estas horas, quiero preguntarles, no veces, no minutos, no momentos, las horas que se tomaron en quejarse. ¡Está cañón! Entonces mi vida se debería dividir no en actividades, sino en horas en las que me quejo y horas en las que no. Por eso el proceso de amar, el proceso. ¿Por qué? ¿Porque vas a disfrutar tu relación hasta que cortes? ¿O vas a disfrutar tu trabajo hasta que renuncies? O, espero no, pero ¿vas a empezar a aprovechar a tus papás hasta que ya no estén? ¿O cómo? No es cuestión de la meta, es cuestión de los momentos y de los pasitos que te acercan a esa meta. Porque la felicidad no es un goal, son instantes, son justo momentos y decisiones que te acercan más a ti, que te hacen ser fiel a ti, y que esa felicidad se transmite y se traspasa a los demás. Y saben, te da algo muy importante, el propósito. Que tú sepas por qué estás haciendo las cosas, el para qué, te hace vivir, te deja de hacer sobrevivir. Hay algo muy diferente entre el tengo y el quiero. Y es como le hablas a tu cerebro. Si tú tienes que pararte temprano, tienes que arreglarte, tienes que ir al colegio, tienes que aburrido. O sea, el cerebro le estás dando puras responsabilidades y las responsabilidades le dan guácala. Si tú quieres, si le metes un propósito en esto, encontraste un tesoro. Porque da igual que te pares a hacerte un cereal y de ahí a caminar y de ahí solo tengas una clase y la otra te la cancelen. Va a ser el mejor día de tu vida porque tienes un propósito. Y mi pregunta siempre es, ¿ya lo encontraste? No importa que no te agobies, no está bien, o sea, no pasa nada. Puedes no encontrarlo a esta edad, puede ser un crecimiento y puedes tener estos detalles o destellos a lo largo de tu vida. Pero más o menos sabes por dónde estás. Y te lo pregunto porque hay gente que se muere sin preguntárselo. Tú ya no puedes, porque ya te llegó esta información. Así que, chincaray, ya valiste. Te lo vas a tener que empezar a preguntar. Pero es mucho más importante a después cuestionarte o arrepentirte. Todos pensamos por medio de un proceso. Tenemos pensamientos, ¿ok? Aquí, después sentimientos y luego decisiones. Así funciona tu cerebro, psicología pura. Pero hay una diferencia. Hay 2 tipos de pensamientos. Los asertivos y los no asertivos. Es muy diferente pensar en, híjole, soy pésimo y la verdad no, o sea, voy a reprobar. O, este examen está muy difícil, pero voy a estudiar y a ver qué sale. ¿Ok? Y así en toda tu vida, en todos los campos. Y hay una diferencia. Los pensamientos asertivos te llevan a sentimientos y a decisiones. Los pensamientos no asertivos te llevan a emociones, o sea, no filtradas, o sea, muy en lo crudo todavía, sin procesar, y te llevan a reacciones. Entonces, ¿cómo te hablas? La diferencia es impresionante entre accionar o reaccionar, entre vivir o sobrevivir, entre hacer o no hacer, en tu capacidad de decisión. Cómo piensas, cómo te estás hablando. Y es importantísimo saber que nosotros no somos nuestros pensamientos, tenemos pensamientos. Porque si en algún momento nuestros pensamientos llegan a verse como no soy suficiente, no sé qué estoy haciendo, estoy perdido, es importantísimo tener claro que no eres tus pensamientos, que van y vienen, como las hojas de los árboles que les platicaban. Así es, tú tienes esos, los ordenas, los controlas y sigues. Porque así es la vida desde un ámbito asertivo de productividad y de autoconocimiento. Como conclusión, les quiero decir que está padrísimo todo lo que aprendemos en el colegio. Biología, historia, mate, lo que ustedes quieran. Pero si desde chiquitos
nos dijeran que lo importante es aprender de nosotros mismos, seguir a nuestra intuición, tenerla conectada con el pensamiento, tener negociables y no negociables que nos hagan ir por una dirección de vida y un camino que nos guste, tendríamos mucho menos personas violentas, menos personas con depresión, una sociedad mil más participativa, porque saben que quiere participar, saben que es bueno, no se rinde, no es apático. Tendrías estos espacios seguros de convivencia. No todo es un ideal, pero sí empieza en conocerte tú para transformar tu círculo. Pónganse a salvo y pónganse en un lugar que los haga felices. Muchas gracias.